Ni hao, moshiko shongo, wanjini, woshi, winsenchu. Hola China, México, bienvenidos a este informativo Chinatown TV News por Internet, primer y único medio de difusión en México y América Latina de las noticias de China en español, su servidor Vicente. Hoy, 8 de julio de 2015, continuaremos en la segunda parte, haciendo de su conocimiento la información relevante del 9 de julio de 2015. La primera nota señala, chinos a ambos lados del estrecho de Taiwán deben salvaguardar intereses en mar meridional de China. China exhortó a los chinos de ambos lados del estrecho de Taiwán a salvaguardar conjuntamente la soberanía territorial y los intereses marítimos de la nación en el mar meridional de China. La portavoz de la Cancillería china realizó estas declaraciones en Beijing al responder a los recientes comentarios sobre la soberanía en el mar meridional de China hechos por el líder de Taiwán. La portavoz dijo que la soberanía de China y sus derechos relacionados se basan en las leyes internacionales y ya han existido durante mucho tiempo, subrayando que después de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno chino hizo positivos esfuerzos por recuperar las islas del mar meridional de China y salvaguardar la soberanía territorial y los intereses marítimos. Desde la fundación de la República Popular de China en 1949, el gobierno chino ha salvaguardado inquebrantablemente la soberanía territorial y los intereses marítimos y hecho activas contribuciones al mantenimiento de la paz, la estabilidad y la libertad de navegación en el mar meridional de China, afirmó la portavoz. Concluye esta nota. La siguiente información, China aprecia determinación de promover proceso de paz en Afganistán. China expresó su apreciación por la flexibilidad y la voluntad común mostradas en una reciente reunión para mostrar un proceso de paz y reconciliación en Afganistán. China hace una valoración positiva de la reunión que cree que ayudará a fomentar el proceso de paz y reconciliación en el país de Asia Central, afirmó la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino. El grupo talibán y el gobierno afgano realizaron una reunión en la turística ciudad pakistaní de Murree. Las conversaciones fueron el primer contacto directo entre las dos partes desde que el presidente afgano asumiera el cargo de septiembre pasado. Representantes de China y Estados Unidos participaron en la cita. Durante la reunión, los talibanes y el gobierno acordaron continuar con las negociaciones para crear un entorno favorable para el proceso de paz y reconciliación, según la Cancillería afgana. Ambas partes también intercambiaron puntos de vista sobre maneras y canales para materializar la paz y la reconciliación en el país y reconocieron la necesidad de desarrollar medidas de construcción de la confianza. También pactaron mantener el próximo encuentro en una fecha adecuada para los dos lados tras el Ramadán. La portavoz apuntó que China está dispuesta a continuar cooperando de forma estrecha con todas las partes pertinentes y a desempeñar un rol constructivo para lograr una paz y una reconciliación universales e inclusivas en Afganistán. La portavoz indicó que China anima y respalda al gobierno afgano para llevar a cabo conversaciones de paz con los talibanes y agregó que el país ha mantenido estrecho contacto con todas las partes relevantes en la cuestión. Concluye esta información. La siguiente nota, la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo apuesta por cooperación más profunda con China. La Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo desea forjar una relación más estrecha y fomentar los intercambios de puntos de vista con China, manifestó el comisionado general de esta organización. China ha apoyado a la organización de la ONU desde la década de 1960. Estoy personalmente muy comprometido con el fortalecimiento de las relaciones entre la agencia y China, aseguró el comisionado. La agencia de la ONU y China pueden cooperar entre ellas en muchas esferas, particularmente en el campo de la educación, agregó. El asunto financiero es muy importante, pero no es la única forma en la que pueden cooperar. China tiene mucho interés en la cooperación en la educación y tenemos un gran proyecto educativo. Por eso veremos qué podemos desarrollar en los próximos años, señaló el comisionado. También mostró su interés en la cooperación con China en el sector comercial y subrayó que China dispone de un sector de comercio muy activo, tras lo que apuntó que será interesante ver algún día que hay una cooperación con China que ayudará a la Comisión en Medio Oriente. Al destacar la relevancia de mejorar el entendimiento mutuo entre China y la agencia de la ONU, el comisionado afirmó que es muy importante tener un mejor entendimiento respecto a las prioridades de la política exterior de China y respecto a cómo el país enfoca esa política en la región de Oriente Medio. En cuanto a la crisis financiera que actualmente está viviendo la agencia de la ONU, la cual calificó en declaraciones pronunciadas el mes pasado como la más tensa y peligrosa desde la creación de la agencia, el comisionado explicó que la creciente necesidad de recursos ha superado al incremento de los donativos, lo cual constituye la razón verdadera de esta crisis. Durante los últimos años, la donación se ha incrementado alrededor del 1%, mientras que las necesidades han aumentado a un mayor porcentaje, dijo el alto funcionario de la ONU, que aludió a la existencia de más refugiados y a los enfrentamientos a gran escala en la región como razones de esta situación. Fundada en 1949, la agencia de la ONU ha concedido ayudas aproximadamente a 5 millones de refugiados palestinos en Gaza, Cisjordania, Jerusalén Oriental, Jordania, Siria, Líbano e Irak. Cerca del 97% de su presupuesto lo aportan donantes, concluye
esta nota. La siguiente información señala: Puerto de Amberes establece grupo de trabajo para proyectos de franja y ruta de la seda. El puerto belga de Amberes, el segundo más grande de Europa, estableció un grupo de trabajo para los proyectos vinculados con las iniciativas chinas de la franja y la ruta, indicó la vocera de la autoridad portuaria de Amberes. La franja y la ruta atraviesan el continente euroasiático y unen a los océanos Pacífico, Índico y Atlántico, por lo que la importancia de estas vías para Europa no debe ser subestimada, dijo la vocera. Con motivo de la visita realizada en junio por el rey belga Philippe a China, Bélgica presentó de manera formal su solicitud para el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras. El puerto de Amberes ha estado estrechamente vinculado con el mercado chino. Amberes tiene un representante permanente en Shanghai y rápidamente ha entablado cooperación con varias ciudades costeras de China. Los intercambios entre el puerto de Amberes y la parte china también han sido reforzados en los ámbitos de educación y capacitación en navegación marítima y logística. De acuerdo con la vocera, el puerto de Amberes tiene importantes socios en distintos países y regiones de Europa, Asia y África, de modo que podría desempeñar un papel importante para el comercio multilateral chino. El puerto de Amberes ya ha firmado un acuerdo de cooperación con el Banco de Desarrollo de China para tener un sitio para la construcción de un centro de logística y negocios China-Europa-África. Este puerto belga no solo ha desarrollado el transporte de contenedores, sino que también se ha convertido en una intersección ferroviaria y en un centro petroquímico de Europa. También está conectado al oeste de China a través del ferrocarril hacia Europa, concluye esta información. La siguiente nota señala: China apoya que importantes inversionistas compren más acciones. El regulador del mercado de valores de China anunció que alienta a importantes inversionistas y a las administraciones de empresas cotizadas a comprar más acciones para estabilizar precios. Importantes accionistas, directores, supervisores y altos directivos son impulsados a mantener firmes los precios a través de la compra de más acciones cuando los precios caen considerablemente, indicó en un comunicado la Comisión Reguladora de Valores de China. El regulador también relajó el control sobre el comercio de acciones de compañías cotizadas para proteger los intereses de los inversionistas. Directores, supervisores y altos directivos no tendrán restricciones durante un periodo si aumentan las acciones en sus propias compañías cotizadas en caso de que las acciones bajen más de un 30% durante 10 días consecutivos de actividades comerciales, dice el comunicado. Además, un accionista que posea más del 30% de acciones en una compañía cotizada puede de inmediato incrementar su posesión otro 2% sin necesidad de esperar 12 meses como se requería antes. Las acciones chinas continuaron hoy cayendo ante la sacudida de la confianza de inversionistas, lo que llevó a inundar el mercado con acciones. El índice compuesto de Shanghai de referencia se desplomó 5.9% para terminar en 3.507.19 puntos. El índice compuesto de Shenzhen bajó 2.94% para cerrar en 11.040.89 puntos. Termina esta información. La siguiente nota: Ministerio de Hacienda de China se compromete a no vender acciones debido a volatilidad. El Ministerio de Hacienda chino se comprometió a no vender acciones de compañías cotizadas debido a la normal volatilidad en el mercado bursátil. Además, pidió a las compañías financieras de propiedad estatal administradas por el gobierno central que no vendan acciones de firmas cotizadas en las que tienen una participación mayoritaria, dijo el ministerio en un comunicado. El ministerio apoya a estas compañías financieras para que compren más acciones cuando los precios caigan por debajo de su valor razonable, de acuerdo con el comunicado. El ministerio seguirá apoyando el desarrollo de las compañías financieras de propiedad estatal para que puedan dar mejores servicios a la economía real y fortalecer sus ganancias, dice el comunicado. Las últimas medidas de apoyo se unen a otra serie de medidas anunciadas a primera hora del miércoles con el objetivo de evitar liquidaciones masivas en el mercado bursátil. La Comisión de Supervisión y Administración de Activos Estatales ha animado a las compañías de propiedad estatal a comprar más acciones para estabilizar los precios, y China Securities Finance Corporation Limited, el proveedor nacional del servicio de operaciones a crédito, también se comprometió el miércoles a comprar más acciones de compañías cotizadas pequeñas y medianas para aliviar la liquidez del mercado bursátil. El Banco Central dijo que apoyará a China Securities Finance para aliviar la liquidez a través de canales tales como préstamos interbancarios, bonos financieros flotantes y préstamos hipotecarios. A pesar de estas acciones, las bolsas chinas se desplomaron el miércoles. El índice compuesto de Shanghai, el de referencia, cerró un 5.9% más abajo, situándose en 3.507.19 puntos, concluye esta nota. La siguiente información: Stock de Shanghai abren hasta menos 2.13%, extendiendo las pérdidas. El punto de referencia de Shanghai, el índice bursátil de China, abrió abajo 2.13% el jueves, extendiendo las pérdidas del día anterior, a pesar de que el gobierno se mueve para evitar un colapso del mercado. El índice compuesto de Shanghai perdió 74.74 puntos para ubicarse en 3.432.45, mientras que el índice compuesto de Shenzhen, que rastrea las existencias en segundo cambio de China, cayó 1.05% o 19.76 puntos a 1.864.69. Concluye esta información. La siguiente nota: Gabinete chino
expresa confianza en la economía. El Consejo de Estado de China, el gabinete, afirmó que el país tiene la confianza y las condiciones para alcanzar sus principales metas de desarrollo económico y social este año. Las señales positivas han ido en aumento en los últimos 2 meses y el reajuste estructural se ha acelerado, de acuerdo con un comunicado emitido tras una reunión ejecutiva del Consejo de Estado presidida por el primer ministro chino Li Keqiang. Las políticas fiscal y monetaria de China han estado surtiendo efecto, mientras que tanto el impulso del desarrollo como las capacidades de prevención de riesgos han sido reforzadas, indica el documento. El Consejo de Estado demandó que las políticas, medidas de reforma y proyectos a realizar para garantizar el crecimiento económico permanezcan en un rango adecuado, ya que promoverán el crecimiento de calidad y la modernización. El gabinete también inició inspecciones sobre trenes locales, carreteras y proyectos hidráulicos para acelerarlos, indicó el comunicado. El gabinete decidió que más de 250.000 millones de yuanes, el equivalente a 41.000 millones de dólares de fondos usados indebidamente o inactivos, deben ser reclamados por organismos fiscales y el dinero debe ser invertido en áreas sin fondos suficientes, dice el comunicado. Respecto a las irregularidades en fondos públicos que quedaron expuestas por una auditoría de aplicación del presupuesto en 2014, el Consejo de Estado demandó medidas correctivas para mejorar la eficiencia y la seguridad de los fondos públicos. Durante la reunión, el Consejo de Estado también decidió mejorar el programa de crédito para estudiantes con el fin de garantizar que más estudiantes en situación desfavorecida puedan tener acceso a la educación. El término máximo de los acuerdos crediticios para estudiantes universitarios se ampliará de 14 a 20 años. Los intereses sobre préstamos serán totalmente cubiertos por el Estado durante el periodo escolar de los estudiantes y estos podrán solicitar descuentos en el pago de intereses en caso de que deseen realizar estudios de posgrado, concluye esta información. La siguiente nota: China fabrica tren de unidad múltiple para Europa. El primer tren de unidad múltiple avanzado de China que será exportado a Europa salió de la línea de montaje de la corporación Suzhou Electric Locomotive del país. La compañía, localizada en la provincia central china de Hunan, es una filial del productor de trenes de alta velocidad chino Corporation CRRC. El tren automotor, pintado en rojo y amarillo, los colores de la bandera nacional de Macedonia, es el primero de los 6 trenes de este tipo comprados por el país, informó el subingeniero jefe de Suzhou Electric Locomotive. El primer tren será entregado al país dentro de poco. Este tren tiene gran importancia para la cooperación entre los dos países y para el transporte ferroviario chino-europeo, afirmó el ministro de Transporte y Comunicaciones de Macedonia. Macedonia necesita que los trenes tengan una velocidad de 140 km por hora. La compañía china ha adoptado la tecnología para una velocidad de 160 km por hora en el diseño del tren, a fin de asegurar su seguridad operativa y dejar margen para futuros aumentos de velocidad. El tren tiene 3 vagones que pueden transportar a un total de 280 pasajeros. Su diseño está de acuerdo con los estándares de seguridad más estrictos de Europa. El tren operará en la línea ferroviaria de 215 kilómetros entre Tabanovce, en el norte de Macedonia, y Gebgelica, en la frontera sur con Grecia. La vía pasa por la capital macedonia, Skopje, concluye esta información. La siguiente nota: OCDE. Indicadores apuntan hacia patrones divergentes en actividad económica. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico informó que los principales indicadores compuestos mostraron una divergencia entre las economías más importantes en mayo. Para el área del euro, los indicadores se mostraron estables en 100.7 puntos y señalaron hacia un crecimiento firme del bloque europeo con una estabilidad económica consolidada en Francia e Italia, cuyos principales indicadores fueron de 100.7 y 101 puntos respectivamente por encima del promedio a largo plazo. Alemania, la economía más fuerte de Europa, mantendrá un ritmo de expansión continuo y estable. Una situación similar se vio en Japón y la India, que mostraron señales de estabilidad en la dinámica de crecimiento, señaló la organización con sede en París. En general, las 7 principales economías de la OCDE mostraron un desempeño económico moderado con una distribución en el índice armonizado de 0.1 punto a 99.8 como consecuencia de un crecimiento relajado en el Reino Unido y Estados Unidos. El principal indicador de China siguió cayendo, lo que indica una ralentización en la actividad económica de acuerdo con el informe. El indicador mensual para Rusia muestra señales de un posible cambio en la dinámica de crecimiento, mientras que en Brasil el principal indicador sigue señalando hacia una disminución en la dinámica de crecimiento de acuerdo con los datos de la OCDE. Para 5 países asiáticos importantes, China, la India, Indonesia, Japón y la República de Corea, el indicador señala hacia un crecimiento moderado de 98.6 puntos. Los principales indicadores compuestos de la OCDE están diseñados para anticipar puntos de inflexión en las actividades económicas relativas a la tendencia que divide a los países en etapas de crisis, recuperación, ralentización y expansión de acuerdo con los niveles distintos de los indicadores compuestos de la actividad en los sectores principales, concluye esta información. Así, damos fin al segundo informativo de este día. Gracias por su consideración. 谢谢，再见，明天见。